Muchas gracias por la invitación y un gusto que estemos otra vez reunidos y reunidas para conversar sobre esto. Eh, a ver, para compartir brevemente dónde estamos y por qué estamos ahí con relación a la Red Argentina de Clínicas Jurídicas. Primero un poquito del trasfondo, de cómo llegamos a esa instancia. Básicamente, como decía Martín, ya llevamos 25 o 30 años, depende de qué hito tomemos como hito de partida, de experiencias clínicas en nuestro país. Eso significa muchas personas, estudiantes que atravesaron la experiencia y que vieron sus vidas profesionales transformadas por la experiencia clínica. Esto es un denominador común, que quien atraviesa la experiencia en una clínica activa y vigorosa y vibrante, después de eso no es más la misma persona. Eso nos ha pasado a muchas de nosotros, así que ya en 30 años tenemos muchas personas que atravesaron esa experiencia. Y identificamos también que a pesar de eso y de la mucha agua que corrió bajo el puente y de la cantidad de docentes que tuvieron clínicas a su cargo y que aprendieron muchas cosas y que comparten muchas cosas habitualmente con muchas personas, se daban algunos factores que hacían interesante la idea de pensar algo más sistemático y organizado para agruparnos, conocernos, interactuar, crear algún tipo de comunidad entre quienes tenemos interés por estos temas. El primer asunto que identificamos es la repetición de los problemas. Llevamos 30 años aprendiendo y 30 años repitiendo, se repiten los problemas con los que nos enfrentamos. Martín recién identificó algunos de ellos, como por ejemplo la resistencia institucional a internalizar este tipo de enseñanza, que no solamente responde a cuestiones de tradición y de lo difícil que es cambiar algunas prácticas, sino a razones puramente ideológicas y de formas de ver el derecho y lo que debe ofrecer una facultad de derecho. Pero ese es un problema con el que nos enfrentamos todos quienes hemos atravesado procesos clínicos en algún otro momento. También nos enfrentamos a la falta de espacios en los cuales podamos sistematizar aprendizajes y transmisión de aprendizajes intergeneracionalmente. Muchos de nosotros tuvimos la suerte de tener docentes que nos fueron mostrando con su trabajo y con su ejemplo cómo hacerlo, y muchos de nosotros también tuvimos la suerte de transmitir eso a nuevos docentes, y tenemos instancias como esta donde conversamos acerca de los problemas, de las posibilidades, de las oportunidades y demás, pero todo eso carecía desde nuestro punto de vista de un orden sistemático y algún reservorio en el cual acumular todo ese conocimiento y ese saber, y algún lugar donde eso pudiera ser accesible para quien comenzara a recorrer este camino, sin tener que estar llamando a 18 personas y preguntándole si tenés el contacto de tal o cual para mandarle un WhatsApp para ver si se puede encontrar. Algo que pudiera tener un poquito más no quiero decir institucionalidad, pero sí de entidad y de orientación hacia dónde podemos recurrir cuando estamos empezando con algún emprendimiento clínico. Otro tipo de problemas, que es la dificultad de encontrar materiales para ver, bueno, cómo armo una currícula clínica, con qué materiales, qué tipo de objetivos pedagógicos tengo que tener en cuenta, qué tipo de destrezas quiero transmitir, cómo se transmite la perspectiva que transmitía Martín recién sobre el derecho que tengo que transmitir a nuevos estudiantes, qué tipo de textos darle para leer, qué tipo de ejercicios tengo que hacer. Bueno, todas esas cuestiones son cuestiones que nos obligan a inventar la rueda cada vez que tenemos que encarar un proceso clínico, y entonces ese fue uno de los asuntos que identificamos, esta repetición de problemas a lo largo de 25 o 30 años, como justificación para intentar encontrar soluciones o sistematizar las soluciones que vamos encontrando en esa praxis y ponerla a disposición. Por otro lado, encontramos la falta de espacios permanentes de intercambio y de comunicación entre quienes tienen actividad o interés en la enseñanza clínica, para poder, desde hacer catarsis por las situaciones dificultosas que atravesamos, hasta tener reflexiones sobre la propia praxis o compartir dudas acerca de las cuestiones con las que nos enfrentamos. Identificamos que hay muchas clínicas en muchos estadios de desarrollo diferentes en el país a partir del proceso de creación de la Red Argentina de Clínicas Jurídicas, y todas, o casi todas, en casi todos los casos, el grado de desarrollo de la clínica depende de cuánto tiempo hace que el docente se dedica a la enseñanza clínica. O sea, son todas clínicas que son muy persona dependiente, y ocurre que cuando cambia el docente, se incrementa o se reduce el grado de solidez de esa clínica,
porque no hay transmisión o memoria institucional, y tampoco hay ámbitos como este, más permanentes, donde podamos retomar no desde cero, sino desde la experiencia de los y las colegas. Entonces, ámbitos para compartir espacios de formación, para compartir saberes, para poner nuestras currículas sobre la mesa y poder discutir sobre ellas. Como segunda parte de este diagnóstico, la primera era la repetición de los problemas, la segunda es la falta de un ámbito de intercambio que pudiera ser más acelerado el proceso de construcción de nuevos proyectos. Y el tercer elemento que identificamos y que nos hizo tener interés en desarrollar el proyecto de proponer una red argentina de clínicas jurídicas, es un cierto momentum histórico, institucional, que se compone de la vocación de muchas facultades de tener más ámbitos de enseñanza clínica o práctica a partir de ciertas exigencias que se imponen a sus planes de estudio. El momentum también está dado por el grado de seniority que tienen muchos docentes que han transcurrido estos 20 o 30 años de los que hablaba Martín y que mencionaba yo recién, de enseñar clínicas. A partir de la incorporación de nuevas clínicas, también la cantidad de docentes que están ávidos de encontrar consejo y de contar con ámbitos para intercambiar acerca de los problemas que se enfrentan. Las clínicas nuevas, por lo general, tienen problemas muy parecidos en diferentes facultades del país, y eso también constituye una interesante oportunidad de ver cómo hacemos para vincular la experiencia de quien tiene 20 o 25 años dando vueltas en este ámbito con quien está empezando a hacer sus primeros pasos. Entonces, esta combinación de factores, que es tras 20, 25, 30 años de trabajo, encontrarnos con que los problemas se repiten, con que no tenemos un ámbito permanente de interacción y con que hay un cierto momentum político-institucional para abrazar el asunto, hizo que nos preguntáramos qué es lo que podíamos hacer, en este caso desde el Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la UBA, y ahí pensamos en esta idea que no es ninguna genialidad, que es, bueno, juntémonos, pero juntémonos de alguna forma un poquito más articulada, más permanente, con más compromiso, y con alguna metodología clínica para conversar. O sea, juntémonos de alguna forma en la cual podamos aprender de nuestra experiencia, ¿no? Pongamos en común nuestra experiencia, pero también seamos lo suficientemente flexibles, humildes, autocríticos, autoexigentes, etcétera, etcétera, para poner sobre la mesa no solamente nuestros casos de éxito, que es lo que habitualmente contamos cuando vamos a congresos, a reuniones de clínica, todos contamos el super caso que hicimos. Bueno, salgamos de esa lógica que no nos lleva a nada que sedimente, nada que nos dé provecho a largo plazo, y pasemos a una lógica más de autorreflexión y compartir visiones acerca de qué se podría hacer, no en una clínica jurídica en abstracto, sino en una clínica jurídica en Argentina 2023, o 2022 o 2021 en este caso. Entonces, el desafío que se propuso es, creemos una red situada en Argentina, pensada para Argentina, y pensada, además de para Argentina, pensada para diferentes instancias de desarrollo clínicos, porque es muy difícil hacer algo que sea un solo talle para todas las clínicas del país. Entonces, la idea fue, bueno, simplemente creemos este paraguas a ver qué pasa, o propongamos, ni siquiera creemos, propongamos este paraguas a ver qué pasa, y después empecemos a pensar qué tipo de dispositivos requerimos bajo ese paraguas para que la conversación tenga sentido y fluya. Y de hecho, todas las reuniones que vamos teniendo tienen una parte reservada a esto que estamos haciendo tiene sentido, sirve, es lo que deberíamos estar haciendo. Entonces estamos pensando en cómo armar esa conversación y esa red. Para nuestra grata sorpresa, tuvimos una muy buena receptividad de muchas facultades y de muchas clínicas. O sea, no solamente de clínicas, sino también de facultades. Se adhirieron a la red unas 20 facultades y unas 25 clínicas. En todos los casos, dando la bienvenida a la posibilidad de obtener aprendizajes de otras experiencias y de tener ámbitos de comunicación. Y en ese contexto tuvimos algunos talleres de formación para empezar a pensar algunos problemas propios de la incidencia clínica, cómo armar una currícula, cómo institucionalizar, cómo lidiar con las autoridades, cómo enseñar a escribir. Fuimos teniendo algunos talleres exploratorios sobre eso. Y el año pasado, en noviembre, tuvimos nuestro primer encuentro presencial, después de también la locura de la pandemia y todos esos años extraños. La clínica se creó en el 2020, así que imaginen que
nació medio confundida. Pero el año pasado pudimos encontrarnos en Tucumán. Fue una experiencia muy interesante porque tuvimos la guía de una persona con experiencia en metodología de design thinking, cosa que nos hizo no ir con nuestro cassette y con nuestra visión de siempre, sino nos hizo darnos vuelta como una media y pensar creativamente qué es lo que podíamos hacer, qué es lo que teníamos que hacer en el contexto en el que estamos trabajando. Esta conversación tuvo lugar bajo un paraguas de un trabajo exploratorio que llevó adelante Gustavo Maurino, identificando los problemas que se repetían más asiduamente en las clínicas argentinas, que es un borrador que está circulando por ahí, que está disponible en caso que puedan tener interés. Y entonces llevamos 2 años comunicándonos con cierta frecuencia. Llegamos a un primer encuentro que derivó en un compromiso de encontrarnos nuevamente a final de este año en Salta. ¿Y hacia dónde vamos con este experimento? Bueno, la idea es poder construir una comunidad de práctica, poder tener una comunidad de docentes y estudiantes clínicos que tengan un lugar donde conversar, que tengan un lugar donde recurrir para contrastar sus ideas, que tengan un reservorio de trabajos específicos dedicados a la ciencia clínica. Hoy en la página de internet que se creó para la red hay una biblioteca con 300 trabajos curados por una bibliotecaria, Gloria Orrego, que hizo un trabajo espléndido, donde hay trabajos escritos y también hay acceso a blogs y a videos de YouTube. O sea, hay muchas herramientas que pueden tener valor para quien quiera usarlas pedagógicamente. Tenemos una sección de noticias y novedades, donde estamos comentando qué es lo que están haciendo las clínicas en tiempo real. Por supuesto no hay noticias todos los días, pero sí estamos tratando de mantenernos al día de qué estamos haciendo. Hay un directorio de docentes clínicas. A quien tenga interés de estar en ese directorio, simplemente mandar un correo, pero ahí también podemos encontrar quién está haciendo qué tipo de trabajo en qué parte del país. Esto ha servido para hacer derivaciones de casos o para pedir ayudas en el diligenciamiento de un oficio de una jurisdicción a otra. O sea, tiene utilidades múltiples. Pero lo que estamos intentando hacer es crear una comunidad de práctica que nos pueda dar un poco de masa crítica, que nos permita a su vez luego encarar las conversaciones a las que aludía Martín hacia el interior de las facultades, donde hay muchas resistencias de muchos tipos, de una manera más sistemática y organizada. Una de las conversaciones que nos debíamos, y Martín cerraba con eso, es, bueno, discutamos acerca de la política de esto. O sea, ¿cuál es el problema tan serio que hace que las clínicas sean tan resistidas cuando son una metodología que cada vez que un estudiante es expuesto a ella sale feliz? O sea, y siente que aprendió, y siente que creció. O sea, ¿qué es lo que hace que nos cueste tanto absorber este tipo de enseñanza en nuestras facultades? Bueno, esa discusión más política puede darse en la medida que quienes trabajamos con ciencia clínica en una u otra función tengamos algún tipo de organización, de coordinación en el discurso, de coordinación en el timing, de involucramiento de las autoridades académicas de las facultades de una forma inteligente. Una de las cosas que estamos pensando es juntar decanos y decanas con docentes clínicos. Hay varias personas interesadas en ese tipo de dinámica. Entonces, la idea es crear una comunidad de práctica centrada en la cuestión pedagógica, pero que también vaya decantando en algunas ideas acerca de cómo poder ser más estratégicos en ganar lugares hacia el interior de las facultades. Todos tenemos dificultades hacia el interior de nuestras facultades en desarrollar esos espacios, y tenemos que pensar qué es lo que explica esas dificultades y de qué forma pueden desarticularse o en todo caso mitigarse. Y esta masa crítica de docentes, en la medida que podamos mostrar que esto es un campo académico, que esto es un campo del saber, que esto es una demanda que los estudiantes tienen, que esto es un dispositivo pedagógico que las facultades no pueden no tener, en la medida que podamos hacer ganar visibilidad a la enseñanza clínica para que sea más costoso esa resistencia o más costosa esa resistencia, tal vez tengamos más chances de éxito en hacer que se expanda, que es lo que creo que nos interesa a todos quienes estamos aquí conversando hoy. Entonces, básicamente ese es un poco el objetivo y la ambición de la red. Estamos construyendo la red de una manera también muy horizontal y descentralizada, con lo cual quien quiera sumarse tendrá el lugar que quiera en la coordinación de esa red. Acá lo veo a Luis que está en la reunión. Estamos justamente conversando con él, con colegas de Salta, con colegas de la Universidad del Centro, que nos juntamos hace 3 o 4 semanas para pensar qué tipo de agenda pedagógica para este año tiene sentido,
digamos, son conversaciones que se van dando de una manera muy descentralizada y horizontal, con la idea de que la red sea realmente propiedad o de nadie o de todas las clínicas que quieran participar, pero básicamente que sea algún tipo de ente que tenga algún tipo de utilidad que haga que todos tengamos estímulos e incentivos para estar ahí campeando por sus territorios. Así que a eso aspiramos, y bueno, la verdad que a 3 años de haber lanzado el proyecto estamos bastante conformes con la receptividad y con cómo se va alimentando de la fuerza de sus integrantes. Así que esperamos que a partir de esta conversación tengamos nuevas propuestas de adhesión y de sumarse. Los y las esperamos con mucha avidez. Hasta ahí llegó. Muchas gracias.